con Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Andreu, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues recién salidos del horno estamos comentando estas cifras. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde Asempleo? Bueno, era una cifra en parte esperable por los datos que hemos ido viendo este trimestre de las cifras de afiliación, que apuntaban a un muy buen resultado de un trimestre que normalmente se comporta muy bien. Es prácticamente el mejor trimestre del año, junto con los dos meses siguientes del tercer trimestre. Es fruto, pensamos, de la evolución muy positiva del ritmo de vacunación. Es decir, España es, junto al Reino Unido, el país con mejor ritmo de vacunación del mundo, y esto ha permitido impulsar la recuperación que ha tenido reflejo en esta encuesta de población activa. Es verdad que aparecen algunas nubes en el horizonte, sobre todo en el último mes, con la aparición de la variante Delta, y también hay que tener en cuenta que las decisiones que han tomado los países emisores de nuestros principales visitantes por turismo, como pueden ser Francia y Alemania, pero sobre todo el Reino Unido, van a pesar en cómo evolucione el resto del verano y el tercer trimestre. O sea, pensamos que esto puede suponer un cierto freno, una cierta frenada de la inercia que hemos generado en esta segunda EPA, que lo veremos en el tercer trimestre, en el que ya nos encontramos de pleno. Y por otro lado, no es menos cierto que siguen estando presentes incertidumbres. Incertidumbres, sobre todo la sanitaria, Sí. pero también hay una incertidumbre económica. Pensemos que el Fondo Monetario Internacional anteayer rebajó un poco la previsión de crecimiento del PIB para España, pero no solo hay estas dos incertidumbres, sino que además hay una incertidumbre regulatoria. Los fondos de inversión han preguntado al presidente del gobierno por las posibilidades en su viaje a Estados Unidos, por las posibilidades de reformas fiscales y laborales en España. Los escenarios de certidumbre o de incertidumbre van a jugar mucho en esta próxima fase. Andreu, analizando los datos, señalabais, ¿no?, cómo esperabais un mayor número de afiliados. No sé cómo hay que traducirlo, sobre todo de cara a los próximos meses, de cara a la próxima EPA, este freno de ahora, cuando se suponía que además siempre es el buen dato también. Claro, esperábamos esta EPA porque los registros han ido demostrando que sería así. También es cierto que la EPA es una encuesta y por lo tanto la encuesta se cierra un día determinado. Es una buena fotografía, pero es una fotografía de hace un momento, y por lo tanto no es una fotografía de hoy. Hoy tenemos un escenario no peor necesariamente, pero sí más incierto, que es quizá en términos económicos y de empleo peor que la certidumbre de una parada. Tenemos, por ejemplo, una cuestión importantísima, ¿no? Hay que centrarse en un bloque de personas, en una bolsa de personas que han abandonado los expedientes de regulación temporal y han pasado directamente al desempleo. Este es un dato. Vemos cuando empezamos a analizar las primeras interioridades de esta EPA, vemos que el sector servicios, lógicamente, ha consolidado una recuperación, que ya son 800.000 de recuperación en lo que va de año. En este caso, en esta última han sido 365.000. La construcción tiene mucho que decir en el resto del año, porque van a ser con carácter muy mayoritario los principales receptores de los fondos de recuperación y resiliencia, y por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo evoluciona la construcción. Pensamos que en cuanto a lo que se refiere al turismo y a la hostelería y a los sectores ligados al turismo, ya tenemos lo que va a dar de sí este verano, porque estamos ya casi en agosto.
y por lo tanto las reservas hoteleras no están al 100%, pero han mejorado obviamente de una manera importante. Pero mirando hacia el final de este trimestre en el que estamos, vemos que la construcción va a jugar un papel muy importante. La campaña agrícola se está desarrollando con normalidad, por lo tanto ahí ha crecido 100 y pico mil empleos, es lo normal, pero tenemos que ver no solo estas personas que han dejado los ERTES y han ido a parar al desempleo, que no se han reincorporado a sus empresas, sino también, y de esto no se habla mucho, del acceso de los jóvenes al primer empleo. Llevamos ya 2 años en los que 2 promociones de egresados, de estudiantes que han acabado sus estudios de secundaria o de formación profesional o superior, no se han podido incorporar con normalidad al mercado de trabajo. Y esto tiene una importancia capital, no solo por el incremento del número de desempleados, sino por los factores cualitativos que comporta. Y después tenemos también la necesidad de reingresar a estas personas mayores de 45 años y a los parados de larga duración. Recordemos que ya empezamos esta crisis con un elemento que no teníamos en la crisis de 2008, que es con una mochila, si se me permite el término, de 3.200.000 parados. Por lo tanto, es el momento de facilitar la entrada, no es el momento de introducir rigideces ni una tercera incertidumbre, que es la regulatoria. Es decir, sí, los empresarios no pueden saber si han de contratar o no, porque además tampoco pueden saber si la contratación va a ser más permanente o más indefinida, porque no tienen una previsión de sus pedidos, ¿no? Por lo tanto, estas incertidumbres van a planear sobre este trimestre. Bueno, pues nos vamos a tener que dejar aquí. Andreu Cruañas, presidente de Desempleo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima. Gracias a vosotros.